Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espera, ¿no vas a agregar la cortinilla del programa? ¿Cortinilla? ¿Es necesario? Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Charlas de Ocasión, un espacio donde vamos a conversar sin ninguna pretensión. Yo soy Germán Mesa y en este momento me acompaña una personita que tuve la fortuna de conocer ya hace unos años en un concierto de un artista que la verdad para los dos pues es palabras mayores, Paul McCartney. Y a que les voy a presentar, no es Paul McCartney, es David Andrade. ¿Qué más quisiera? David, muchas gracias. ¿Qué más quisiéramos tener a Paul aquí? Súper bien, sí. Muchas gracias por la invitación, el honor es mío y un placer. No, el mío es mío también. Les comento, ahorita acabo de decirles cuando, o en qué punto lo conocí. Estamos hablando de que del 2010. 2010. 2010, mayo. Mayo 2010. 28. 28, sí, seguramente. 28. Tuvimos la fortuna de coincidir en el concierto Paul McCartney, pero más fortuna porque pudimos estar en el soundcheck y eso también nos permitió tener un convivio mayor que el simplemente haber ido directamente al concierto. Pero créanos que realmente esta es la segunda vez que nos vemos, digamos que no a nivel programado, pero que tuvimos la posibilidad de platicar un poco más. Hace poco coincidimos en Vaselina. Pero bueno, fue de, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, adelante. La vida nos puso ahí, no era planeado. Era como la antesala de que, sí, nos vamos a ver en un ratito. Y te dije que te agradezco mucho que me estés apoyando en este proyecto. Y pues lo que tenía planeado hoy hacer con David, déjenme decirles que se fue al caño. Y no porque esté mal, sino tuvimos una rica plática tras cámaras que creo que vale más la pena que lo que yo tenía planeado. Por lo tanto, vamos a tomar mucho de ello para terminar este video. Y creo que lo van a disfrutar bastante. Nos va a comentar algunas pequeñas anécdotas o grandes anécdotas que les digo, les va a gustar. A mí me gustó y espero que eso obviamente lo tengan ustedes también. Precisamente en la prepa estudié teatro. Me tocó hacer una obra de Emilio Carballido sobre el movimiento del 68. En esa obra, pues yo era estudiante, me matan y me convierto en un fantasma. ¿No? Porque mi madre se la pasa buscándome. Ajá. Entonces pasan los años y en ese inter, o sea que mi madre pues va todos los 2 de octubre a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a buscarme o a saber si alguien me vio, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llamaba la obra? No recuerdo, fíjate, a ver si ahorita la busco. Ok. Pero voy a tener una contar para usted. Entonces, porque aparte era una obra en 3 partes. Entonces, ¿qué resulta? Que de ahí, en el Inter, tocan la canción de Lady, ¿no? O sea, cuando yo salgo así como entre las penumbras para decirle a mi mamá y decirle que no me busque, que ya estoy muerto, que descanse, etcétera. En ese momento sonaba Lady B. Entonces, para mí, en parte, pues era el actor principal. Para mí fue un momento, o sea, me tocó las fibras más sensibles, el piano de Paul McCartney, ¿no? Entonces enterarte también lo que habla la canción, lo que dice la canción. Y entonces de ahí empieza realmente mi gusto. Te puedo decir que en ese momento, ese año ha de haber sido 1990, si mi memoria no me falla, tenía prácticamente 15 años, yo entro a trabajar a los 16. Entonces empiezo a trabajar y hay una canción que seguramente tú conoces, que se llama I Should Know How Better, o debía haberla conocido, haberla sabido, depende de la traducción del país, ¿no? Latinoamericano. Entonces, en dicha obra, yo escuchaba esa canción y me encantaba, ¿no? Pero yo no sabía si la cantaba Lennon, si la cantaba Paul, no, o sea, pero sabía que era de los Beatles. A mi abuela le gustaba muchísimo Michelle.
y entonces siempre les pedía a mis tíos, ay, toca Michelle, no le gustaba mucho en particular, entonces pues sabía que eran de los Beatles. En el mismo trabajo, entonces, una amiga me prestó el álbum blanco, me recuerdo perfecto, edición mexicana, con el póster, sin las fotos, así súper amenazado, ¿no? Pero me lo tienes que devolver porque es de mi mamá y no esto y lo otro. Y la verdad quedé embelesado en la belleza del álbum blanco, sobre todo esa variedad de ritmos, ya con el tiempo te enteras de que pues, ya el grupo estaba prácticamente separándose. Pero, por ejemplo, ahí el genio creativo, y curiosamente las que más me gustaban eran las de Paul, ¿no? Un Obladi Oblada que no tiene nada que ver con un Helter Skelter o con un Backroom de USSR, un Martha My Dear, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, la de Lennon, por ejemplo, Happiness is a One es una maravilla. Sí, es una Good Night, rock, ¿no? Revolución, en fin, número 9. Entonces todas estas canciones me hizo ver, o sea, realmente que los Beatles estaban, o al revés, los Rolling estaban muy lejos de los Beatles, o sea, musicalmente hablando, en un disco concentraban una cantidad de géneros, que pues ningún disco de los Rolling, ¿no? Los discos de los Rolling, la verdad, pues prácticamente suenan igual de principio a fin. Quizás tendrán una balada, alguna la cantará Keith Richards, pero nada más, o sea, no hay algo que tú digas es disfrutable. Bueno, en ese momento se editaron en México la última edición en vinil, que ahora son muy cotizados, porque, bueno, pues no existía el internet, los libros pues venían en inglés, no había fuentes así más que la radio, que lamentablemente, sabes, pues murió Manuel Guerrero. En ese tiempo estaba Enrique Rojas, entonces era escuchar el Club de los Beatles y ahí era donde más o menos te enterabas. Curiosamente, Lance Paul McCartney había estado en la gira, la de Jet Back, el Tripping the Life Fantastic, que es fantástico, obviamente. Él lo pasó en la radio. Entonces, curiosamente, todas las canciones que tocaban eran las que a mí me gustaban de Beatles, ¿no? Prácticamente, salvo Michelle a lo mejor. Hoy la amo, ¿no? Que son muy de mis favoritas. Y entonces, pues de ahí empecé yo a acercarme. Mi primer disco, si me preguntas, de los Beatles fue ese disco blanco editado en el 82. No, mío, que yo fui y compré, el Greatest Hits, 20 grandes éxitos, con Hey Jude, short version, ¿no? Ese fue mi primer disco y en realidad me gustó mucho. De ahí hasta cuando empecé a comprar discos de los Rolling, 16 éxitos grandes de oro, de los Carpenters, del Elton John, de Eric, o sea, pero así como que los éxitos, ¿no? Empiezo a trabajar y entononces me regreso a Should Have No Better. No sabía ni cómo se llamaba, te lo prometo. En ese tiempo, inclusive lo he dicho en otros foros, yo pensaba que inclusive la canción de Sugar Sugar de los Archies era de ellos. Ah, ok. O sea, yo estaba perdido, ¿no? Literal, pues tenía 14, 15 años. Y entonces me acuerdo muchísimo que cayó en mis manos, no sé, he escuchado ese disco de Stars del 45, que hacen ahí por ahí ese un medley. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y trae ahí un medley, ¿no? Ajá, y trae ahí precisamente a Should Have No Better. Y con mi inglés perfecto, que yo dominaba, entonces pues yo leí que se llamaba Do You Want to Know a Secret, ¿no? Entonces para mí la canción se llamaba Do You Want to Know a Secret. Entonces se editan en México los últimos, nadie sabía que eran los últimos viniles que se iban a editar, ahora son muy coleccionables e inclusive costosos porque traen un sello ahí, edición especial, ediciones británicas, etcétera, y sé que el tiraje fue muy poco. Entonces yo con mis semanas, porque en McDonald's me pagaban por semana, me compraba un disco. El primero que me compré fue el que busqué obviamente en toda la discografía, el que trajera Do You Want to Know a Secret, pensando que tenía que llamarse, bueno, o que era Should Have No Better. Lo compro, el Please Please Me, bueno, supe que no se llamaba así, que no venía en ese disco, pero la verdad quedé impactado, o sea, la energía del disco, todas las canciones, aunque muchas son covers, como tú sabes, pero en realidad, pues un Twist and Shout con los Isley Brothers no suenan igual. Exacto. Un Ana con Alexander no suena igual, ni siquiera un Baby's You, o sea, los Beatles lograron realmente hacer suyas muchos de esos covers, ¿no? Sí, Taste of Honey con Paul, etcétera. Y obviamente un Love Me Do, etcétera. Es increíble. Entonces, a la siguiente semana ya no supe cómo, pero ya me enteré que se llamaba Should Have No Better. Entonces voy y compro a Hard Day's Night, que ya es donde viene el disco, ¿no? Que es de Lennon, y si mi memoria no me falla, es la segunda canción después de A Hard Day's Night, precisamente. Sí, I Should Have Known Better, la número 2. Ajá. Y bueno,
increíble, ¿no? Porque pues también aparte son 13 canciones, eran las versiones inglesas, no eran las ediciones ni gringas ni mexicanas que están mutiladas o que vienen, sino era tal y como habían salido en el mercado inglés. Y el disco, pues tú sabes, trae 13 canciones, todas composiciones de Lennon y McCartney, el único disco. Digo, todo eso lo vas sabiendo después, en el momento ni por enterado. Entonces, pues no, dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, y de ahí creo que me seguí, si mi memoria no me falla, porque inclusive los compraba en el Ahorrera en ese tiempo, que estaba en Buenavista, muy cerca del Chopo. Mi abuela vivía en la colonia Buenavista, entonces era el Walmart que estaba ahí, y siempre los viniles tenían el 30% de descuento. Si mi memoria no me falla, costaban 55,000 pesos, casi lo que costaba un compacto. O sea, eran caros realmente, porque el compacto, pues como sabes, llegó caro, ¿no? Llegó caro. Y eran 50,000 pesos, con los ceros que después se le quitaron. Y así me fui haciendo prácticamente de la mayoría de los viniles en esas ediciones. Entonces, como ya empecé a poner ojo, me di cuenta, por ejemplo, que había versiones mexicanas, ¿no? Que había y eran diferentes portadas y traían otras canciones. Entonces, como que me fui perdiendo. Malamente, cae en mis manos un compacto que son los Passmaster. Sí. Que es, bueno, tú sabes, son y compré las ediciones gringas que venían en el long box, también ahora muy cotizadas. Sí. Y entonces compré y noté la diferencia abismal porque cabe decir que esos discos estaban muy mal hechos, ¿no? O sea, no tenían buena calidad de sonido. Inclusive no los hacía ni EMI, los hacía Melody. Estos discos que yo había estado comprando. Y traían los insertos, pues parecían fotocopias, etc. Entonces, cuando escucho un compacto, pues obviamente la calidad del sonido ya era más fuerte. Y dejo de comprar los viniles. Esa colección quedó incompleta. Para mí, en su momento, haber comprado como 8 o 9. Y entonces, pues ya me seguí con los compactos. Porque pues ya veía que tenía mejor calidad de sonido, ¿no? Que sonaban más fuerte, etc. Aunque le perdías, obviamente, el arte que traía el vinil. Exacto, sí. Y bueno, me sigo con los compactos, empiezo a comprarlos y después EMI trae los ingleses, que si tú no recordarás o en algún otro momento, otra plática, traían un catálogo azul. Y decían, no, bueno, pues si los Beatles son ingleses, debe de irte por los ingleses. Sí, exacto. No tienes que ¿para qué compro los gringos? Entonces empecé a comprar los ingleses. Y mi colección de gringos, de long boxes, ahora muy cotizados, quedó inconclusa igual, porque me seguí con los ingleses, ¿no? Entonces, pues así prácticamente en ese momento, pues como que era ya, ¿no? La discografía, lo que tenía. Y me voy a regresar un poquito con Paul. Entonces en el 92... empieza a sonar que podría venir una gira a México, que porque estaba grabando un disco. Okay. Era un sueño, ¿no? Entonces, lanza Paul su famoso, para nosotros, Off the Ground, con el super hit Hope of Deliverance, que pegó aquí muchísimo. Que él mismo dice, ¿no? Por ese sabor latino. Que tiene, y bueno, pues fue todo un hitazo. Entonces ahí ya te puedo decir que yo ya me vuelvo pues prácticamente macarnista, ya empiezo pues, obviamente a conocer más, y es la oportunidad que tengo a poder comprar un disco recién salido de Paul, ¿no? En su momento, o sea, en decir, bueno, salió un disco de Paul y voy a comprarlo. Exacto, porque todo lo demás pues ya había salido, o sea, pues, a buscarlo, las reediciones se estaban dando. Sí, te comprendo. Entonces, para mí, mucha gente ese disco no es bueno, no les gusta, etcétera, pero para mí es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque tiene ese valor sentimental. Yo tenía 18 años, trabajaba en un despacho de abogados ya como pasante, pasambre nos dicen, y es totalmente cierto. Y bueno, Paul tenía 50 años y decían, pues ya está viejito, ¿no? O sea, ningún rockero había llegado a esa edad y hacía giras, o sea, pues lo más que teníamos era Frank Sinatra, que vivía y pues ya estaba pues muy grande, no había ningún rockero, digamos, a ese nivel, y decían, podía hacer su última gira, ya no canta, hace 30 años, ¿no? Y ahorita estamos a menos de un mes por esperarlo a sus 81 años, realmente a volverlo a ver, disfrutar en su sexta visita a México, ¿no? Pero en ese momento era, no, nada más va a venir y, bueno, puede venir. Ahora no sé si escuchaste, recientemente se dio esa noticia que ya lo tienen contratado para el Azteca, después que no, y por eso construyeron el Foro Sol. Entonces habían dicho como que sí, y a la mera hora se cancela. Recordarás una vieja estación muy buena que se llamaba Rock 101. Sí. Ahí había una agencia de viajes que se dedicaba a hacer conciertos, que estaba en Avenida Río Nilo, aquí en la colonia Cuauhtémoc.
Entonces un amigo muy querido, que sigue siendo amigo mío de la prepa, me dijo, oye, ¿no te quieres ir a Houston a ver a Paul? Están ofreciendo el paquete. Yo no tenía visa, no tenía pasaporte, estaba liberando mi cartilla del servicio militar. Y bueno, pues ¿cuánto cuesta esto, lo otro? O sea, fui y me aventuré. Y lo hice, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de verlo en The New World Tour. Y bueno, al final de cuentas vino en noviembre. Dio 2 conciertos, 25, 27 de noviembre a la Ciudad de México. Y la verdad, mucha gente, ay, ¿para qué lo viste? No, pues es que Paul lo podría ver diario en diferentes conciertos y lo que cueste no importa. Esa experiencia, ¿por qué? Porque pues, fue un poquito a lo que te voy a platicar después de Rod Stewart, o sea, darme cuenta de que cuando quieres algo en la vida, lo consigues. Yo a mis 18 años hice, deshice, etcétera, me dieron la visa, me acuerdo cuando fui a la entrevista, la americana o la gringa, que me estaba haciendo, ¿a qué vas? ¿No? Típico, pues soy estudiante, trabajo en un despacho, ¿y a qué vas? ¿No? Es el típico, ¿no? Su gran temor a que no te quedes allá. No, pues voy a un concierto de Paul McCartney y llevaba los papeles y soltó la carcajada y les dijo a sus compañeras, un joven estudiante que va a ver a Paul McCartney. Y dice, ¿cuántos años tienes? What you're out? Y ya, 18, no, adelante. Entonces, pues ya, fue padrísimo. Curiosamente, cuando llegué al aeropuerto de Houston sí tuve un poquito de problema. Ahora veo este programa en Nat Geo que les revisan todo y se les hacía raro que viajara yo solo, ¿no? Uh-huh. Y de 18 años y como que a ver, pues viene a quedarse, ¿no? O trae algo ya desde entonces. Pero no, bueno, sí pude pasar, me puse muy intenso en el aeropuerto. Les dije, mira, no vengo a ver a tu país, no quiero estar en nada. Yo nada más vengo a ver a Paul McCartney. Si te interesa, nada más voy y me sacas y ya, ¿no? Pero no vengo a nada, o sea, no me interesa nada más. Ya en un tono así, pues ya me dijeron, ya, pásale, llégale. O sea, ya estudiaba Derecho, además. Uh-huh. Y bueno, canto otras canciones que yo no le he vuelto a escuchar en vivo. Por ejemplo, curiosamente lo he visto casi 15 veces. Y ahí tocó Another Day, que por ejemplo no la yo no la he vuelto a escuchar de parte de él. Creo que sí en alguna otra gira. Sí, pero aquí en México no la tocó. No. Digamos en el 93 no tocó Another Day. En ese momento cantaba de ese disco Get Out of My Way, que me gusta mucho. Ah, es muy buena. Bueno, me gusta también. Y alguna otra que a lo mejor no recuerdo, pero esas son las que principalmente digo, y fue mucha gente me dice, bueno, pero conociste a Linda, ¿no? Y bueno, aquí la vimos en México porque pues nadie sabía, era muy joven y bella y noble de corazón, por lo que dicen. Sí. Digo, una persona que es vegetariana y que lucha por los animales merece todo mi respeto y sí. Ella indudablemente habla de su grandeza. Y bueno, pues de ahí ya me declaré completamente macarnista hasta el día de hoy, pues cada vez que tengo la oportunidad de ir a un concierto de él, y bueno, ya de ahí me adentré pues más en el disco. Ahora se dan preguntas de gusto. De gusto, ok. A ver, David, pregunta de tus top 5 conciertos a los cuales hayas ido. Si dices no, te doy 3, pero... No, okay. Sí, es una pregunta muy difícil porque debo de ser muy honesto y sin ningún afán de presumir. Yo creo que he ido más de 300 conciertos en mi vida. Ok. Ajá. De muchos géneros, principalmente obviamente rock. Me la pusiste muy difícil. Obviamente el concierto quizás de mi vida, el primero, la primera vez que vi a Paul McCartney, que fue el 22 de abril de 1993, en la ciudad de Houston, Texas. Tenía 18 años, hice hasta lo imposible para poder lograrlo, ¿no? En ese momento no había venido a México, entonces verlo a él, verlo en vivo, verlo en persona, era un sueño, ¿no? Que se matizó, aparte Paul cantó canciones extraordinarias en una gira maravillosa, después lo trajo a México, pero ese concierto obviamente es para mí el primero, es como el primer amor, ¿no? Sí. Haberlo visto ahí, ese te puedo decir, yo creo que es uno de mis conciertos máximo. Me seguiría con Paul, te lo comenté, el concierto de Zócalo, por lo que significó, por la convivencia, por el tiempo, por lo que cantó el lugar, o sea, en el corazón de México. O sea, era un sueño, ¿no? De verdad, fue una magia. Te puedo decir que toda la gente estábamos ahí por un mismo, ¿no? Hay muchos conciertos que seguramente tú has ido a los VIP, etcétera. Mucha gente va por ir al evento porque pues se los regalaron, pero en realidad en ese momento la gente con la que me tocó estar era porque querías estar ahí, ¿no? Y
y se hizo así muy, muy hippie el asunto, Ya, ¿no? sí, sí. Alguien iba, traía comida, te compartía, comías de los demás, o sea, fue muy bonito. Y bueno, pues también el lugar todo fue completamente mágico. Después te podría poner a lo mejor a Ringo Starr, obviamente por lo que significa, por lo que es ver a un Beatle en vivo. Tuve la oportunidad de verlo en el año 2000 en Los Ángeles. Y lo vi muy cerca. Aquí en México nunca me ha tocado verlo así tan cercano. Nunca alcanzo boleto tan cerca. Y la vez que lo tenía, cancelé el concierto. Pandemia. Pero bueno, ver también o sea, tocarle así, literal, ¿no? Tocarle el tenis era una cosa. Te digo, tengo una toalla partida porque la tuve que compartir precisamente con una estadounidense que estuvimos ahí por pelearnos por la toalla. Entonces, esos tres te puedo decir en principio por lo que significan en mi vida, por lo que son los Beatles como tal, ¿no? Un concierto, bueno, a lo mejor voy a extender un poquito, que disfruté muchísimo porque jamás pensé ver, y es nada que ver, es a Tony Bennett. Tony Bennett sí, que tocó en el Metropolitan, o sea, y bueno, este año tristemente falleció. Entonces ver a Tony Bennett también era ver el último gran crooner, ¿no? No tuvimos la oportunidad de ver un Sammy Davis, un Frank Sinatra, un Dean Martin, pero ver a Tony Bennett, la leyenda que representaba, fue para mí también un momento sublime. Y otro concierto a lo mejor que te podría a lo mejor catalogar como los conciertos que jamás pensaste ver, fue ver a David Gates de Bread. Bread es uno de mis grupos también favoritos de soft rock, increíble. Sí. Fue y verlo muy cerca, también tocó en el Roots, que ya no existe, y escucharle If, Make It With You, Baby I'm a Want You, canciones, a lo mejor me gustan muchísimo, pero jamás pensé verlo, ¿no? Yeah. Entonces, ese concierto, otro concierto que disfruté enormemente y a lo mejor lo pondría muchísimo, que de verdad es de los auditorios, y solamente dio uno y la única vez que ha tocado en México, no sé por qué, es a John Fogerty, el vocalista, el líder, creador en parte de Creedence. De verdad, o sea, y tú sabes lo que representa también en México los Creedence. Sí. ¿No? Sí, claro. Los Creedence representan también toda una época, y cuando tuve la oportunidad de ir a ese concierto, era una cosa apotética, de verdad, se caía. Él estaba impresionado de ver, o sea, la respuesta del público, porque pues obviamente hay muchos fans de Creedence. Ha venido Creedence Clearwater Revisit, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, no es el vocalista. Otro concierto, y me voy a ir a dos más. Tuve la oportunidad de ver a los Rolling Stones en Praga, que esa es otra experiencia. Dato curioso, por ejemplo, yo estuve en Berlín, viví ahí un tiempo, y ver a los Rolling en el Estadio Olímpico, que era donde tocaron, en el Olympiastadion de Berlín, costaba 100 euros. Y irlos a ver a Praga, con camión, una noche de hotel, desayuno, viaje y el concierto, 100 euros, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir a los dos, pero los costos, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente conocí a un español que me dijo, ¿tú eres mexicano? Y yo, sí, en otras palabras. Y entonces me dijo, mira, esto es una Y, vámonos hasta adelante y nos brincamos, ¿no? Y ahí va el mexicano, precisamente, ¿no? Llegó un momento en el que ya no podíamos pasar más adelante. Y la verdad, los checos se volvieron en ese momento un tanto hasta agresivos. Sí, o sea, así de que, pues, estos colados, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno viene, siempre digo, de sobrevivir, pues, muchas cosas en la Ciudad de México. Y la verdad, llegó un momento en que mis pies ya no tocaban el piso. Y esta gente se puso muy agresiva con él. Entonces yo con la persona que iba, yo le dije, ¿sabes qué? No, yo ya no puedo. O sea, eran las 5 de la tarde y el concierto empezaba a las 8 o 9 de la noche, una cosa así. Le dije, ya no, o sea, ya tantas horas ya los había visto precisamente previo en Alemania. Entonces dije, no, vámonos, o sea, que nos saquen, nos vamos hasta atrás, no importa, pero aguantar esto y tanta agresividad de la gente, ya no puedo. Entonces sí, haz de cuenta concierto de Michael Jackson, que sacaban así a los fans, así me sacaron, ¿no? O sea, yo iba cual res, o sea, me llevaban encima de todo. Digo, no era muy lejos, pero así me sacaron. Entonces, pues eran unos peladotes de 2 metros. Entonces, pues así casi nos aventaron y nos dijeron, hacia allá es la salida, en su idioma, que no se les entendía nada. Entonces, pues ya cuando reaccioné, o sea, nos habían dejado en la zona VIP.
Y entonces, pues obviamente dije, no, pues aquí nos quedamos. Si nadie nos dice nada, Pues sí. aquí te quedas. Entonces tuvimos la oportunidad de ver a los Rolling, así saludarlos, porque aparte, pues ya es que en esas giras era muy común desde el British to Babylon que sacaran un puente y caminaban y Sí, iban sacando. Entonces, de saludarlos de esa forma fue algo increíble. Y el otro concierto, y voy a sumar uno más, ya nada más. Otro es haber visto a Paul McCartney en Hamburgo, por lo que representa Hamburgo para la historia del grupo. Claro. Entonces para él también es muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, pues, donde realmente ellos se hicieron. Donde sí, no claro. nacieron, pero se formaron hicieron ahí, como sí. grupo, ¿no? Entonces, pues, también ahí tengo un dato muy curioso. Había pósters pegados por toda la ciudad que decía Welcomes, ¿no? To Paul McCartney. Pues obviamente el mexicano despegó uno y lo anduve cargando después del concierto toda la noche. Y lo tengo en tu casa, o sea, tengo ese póster que despegué de ese concierto. E indudablemente un concierto que he disfrutado muchísimo, y lo platicábamos porque te vi un disco también. Soy muy fan de Timbiriche, y el último reencuentro que cantaron canciones que ni en su época cantaron, la verdad, pues representa mi niñez, representa mi juventud, representa muchas cosas. Coincidimos en la obra de teatro de Vaselina. Nos dieron autógrafos, sí, ¿no? Bueno, me dieron. Fuiste testigo, ¿no? De las locuras. Entonces, sí, la verdad, los conciertos de Timbiriche también los disfruto. Podría nombrarte muchos más. He visto a muchos artistas nacionales, extranjeros. Rod Stewart, te decía, soy muy fan, Elton John, etcétera. Pero esos serían los que me llevaría. Digamos, ese montoncito. Este montoncito, y obviamente, pues quien gana es Paul. Ya. ¿No? Ok. Y hablando de Paul, ¿tu disco favorito de Paul? Esa sí me la pones muy complicada, muy, porque te puedo decir que yo creo que no tengo un disco favorito. O sea, hay muchísimos discos, o sea, que los puedo escuchar una y mil veces. Te decía hace un rato, quizás el disco que más quiero de Paul es el Off the Ground. Precisamente por esa primera vez, porque fue el primer disco que pude ir a comprar nuevo, recién salido. Por las canciones, por lo que lo trajo a México, porque a mí en particular me gusta muchísimo ese disco. Es el disco que más quiero, el que más representa para mí el Off the Ground. Mi disco favorito, híjole, pues no, empate muchos, o sea, te puedo decir, el Ram, obviamente yo creo que es el favorito de muchísimo. Un disco que a lo mejor a muchos no le gusta, pero a mí me fascina y lo puedo escuchar 10, 20 veces, es el Red Rose Speedway. Esa parte a mí de Paul, el Back to the Egg también me fascina, el Flowers in the Dirt. Otro disco que también, el Driving Rain, por ejemplo, me gusta muchísimo. Chaos and Creation, Flaming Pie, no sé, te puedo decir, los McCartney también me gustan. O sea, te puedo decir que para mí no hay un disco que no me guste de Paul McCartney. Mejor dicho, me fascina también. Okay. Simplemente la balada de No More Lonely Nights mata todo. Press to Play también me gusta mucho. A mí me encanta. Sí, tengo mucho cariño. Igual, todo. Luego platicaremos que la versión mexicana es muy rara, por cierto. ¿El Snova? ¿Cuál, perdón? El Yo Surfer, el álbum ruso. El Chauvin. Ajá, sí, también me gustan mucho sus versiones a covers. Quizás a lo mejor el Liverpool Sound College, que es una cosa ahí como medio rara. Ajá. El Twin Freaks, etcétera. Digamos que esos ya serían no dentro de Fireman, la línea que es, ¿no? Bueno, el Electronic Arguments de Fireman ya sería lo más parecido a él, ¿no? Ajá. Los otros a lo mejor no son ni conocidos ni comerciales, pero también se disfrutan, ¿no? Y tienes que remontarte al momento histórico en el que Paul hizo dichos discos. Claro. ¿No? O sea, que había los sintetizadores, etcétera. Pero, pues a lo mejor, ya, resumiendo, si me dices 3, no, te pediría 5 y me quedaría con el Ram, Red Rose Speedway, Chaos and Creation, Flaming Pie y Off the Ground. Ya, ok, perfecto. Pues antes de cerrar, David, quiero pedirte un favor. Claro. Dime, para poder compartirla aquí, yo buscaré el link para poder compartirla, una canción que sea de tus favoritas o que te represente algo, o simplemente digas, no, pues es lo que ahorita estoy escuchando y me gusta y lo comparto, la que sea. Pero una canción para ligarla directamente al final de... No, más bien no al final. Como un link aparte para no tener problemas ahí de copyright ni nada de lo demás. Pero que ahorita tú digas,
les comparto lo que me gusta o lo que estoy escuchando o cualquiera de las dos peñas o lo que sea. Pues fíjate que bueno, tenemos el son list de Paul, de lo que esperamos que va a tocar en la Ciudad de México. Entonces diario estoy escuchando una canción, y bueno, vamos a ir al VIP. Una canción que ahorita traigo porque he visto que la he estado tocando en el ensayo y pido que así sea, es From Me to You. Ok. From Me to You, porque la verdad es una canción de las primeras de los Beatles que disfruto enormemente, porque es esa bitlemanía pura, ¿no? Sí. From Me to You, entonces espero que aquí en México también la toque, entonces como que la traigo muy pegadiza, esperando que en alguno de los dos VIP la llegue a tocar. Esperemos. Entonces esa es. Yo esperaba, por ejemplo, que la tocó en el 2005 en el Us Tour, Please Please Me, por ejemplo, y dije, si toca Please Please Me me voy a morir en ese momento, porque son canciones que la mayoría le gusta la segunda etapa quizás del cuarteto, ¿no? Porque ya son canciones más profundas, más hechas, etc. Pero a veces en la simplicidad, ¿no? Y esa magia que tenían ellos con sus voces, armonías, esas canciones, un Thank You Girl, por ejemplo, un Oh My Loving, que pueden ser tan sencillas, pero a la vez son tan profundas, un From Me to You. No me quiero imaginar escucharla en vivo. Pues esperemos. Vamos a hacer changuitos. Entonces yo creo que sería esa canción, de momento, que te diría en la sala, From Me to You, esperando que en la siguiente podamos decir sí la cantó y aquí tenemos la prueba, ¿no? Porque seguramente alguien la va a grabar. Seguramente. Porque no te deja. Seguramente. Bueno, pues perfecto. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Espero que les haya gustado este segmento. Suscríbanse, compártanos con sus amigos en redes. Y pues sin más que decir, pues lo que les puedo desear es que tengan un espacio de vida, este momento más que excelente para ustedes y para cada uno. Mucha paz y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a... Espérate aquí. Vamos a nada más posar 2 segundos porque esta la voy a capturar como si fuera foto. ¿No? Ok. Entonces nada más nos quedamos ahí un ratito. Listo. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti.